A continuación, la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. Gracias, señores televidentes, por acompañarnos. Este es un programa más de la Comisión Nacional Anticorrupción. Y ahora tenemos el agrado de tener aquí a Martín Pallares, uno de los pelagatos. Y claro, como buen pelagato, no solamente que pela gatos, sino que saca, pelando y pelando, todas las infamias, las pillerías y las cleptomanías de este país. Bienvenido, Martín. Muchas gracias, es un gusto estar aquí en este espacio con ustedes dos. Martín, tengo mucho gusto de estar con un gran periodista que ha sobresalido por la capacidad de investigar y por la valentía. Haces honor a tu ancestro nieto de don Benjamín Carrión y también de los Pallares liberales del tiempo de don Julio Zaldumbide. Bienvenido. Muchas gracias, Simón. El honor es mío. Vamos a hablar sobre el tema que ha concitado tanta atención por las redes y la desaparición de algunos miles de piezas arqueológicas que nos dan un golpe más para quitarnos esto que queremos siempre buscar o remendar, nuestra identidad histórica, social. Sí, se trata de un caso muy singular. Yo encontré esta información, este tema, digamos, en una carta al director del diario El Universo. La carta era escrita por el señor Luis Plaza Febres Cordero. Y en ese texto él contaba la historia de cómo una colección arqueológica que él había ido coleccionando desde los años 70, gran parte de esa colección desapareció de una forma misteriosa mientras estaba en custodia del gobierno, de la AGD. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, era un dato muy chiquito, no había tenido mucha pegada en redes. Ahora ustedes comprenderán que ahora la conversación está en las redes sociales, el debate. Pero sí vi que alguna gente le puso el ojo a esta carta y a mí me llamó profundamente la atención el tema del manejo del patrimonio cultural. Ha sido, durante estos últimos años, ha sido muy pobre, muy avaro, muy limitado, cicatero, ¿no es cierto? Entonces le puse atención a la carta, le conseguí el número de teléfono de este caballero. No fue fácil porque parece que no es una persona más bien retraída, tímida. Es un médico dermatólogo. Guayaquileño. Él trabaja durante las mañanas en Solca, con pacientes que tienen cáncer. Y durante la tarde trabaja en su consultorio. Entonces logré conseguir en el diario Universo, me facilitaron el teléfono de este caballero y hablé y él me contó la historia. La historia es una historia bastante triste, diría yo.
Él mismo dice que luego de todo esto, sus amigos le dicen que ha envejecido prematuramente y que está muy mal. La historia básicamente es la siguiente. Él tenía esta colección, 9.000 piezas, 9.000 entre piezas de cerámica y piezas en metales preciosos. Como su colección era muy buena, era una de las mejores colecciones del Ecuador. Todo un tesoro. Un tesoro. Él la tenía expuesta en el Museo Naim Isaías del Filambanco. Claro. Hasta el año... Estaba en el centro de Guayaquil. Sí. Hermoso. Era un museo especializado sobre todo en arte colonial quiteño. Pero él puso una sala donde estaban sus objetos arqueológicos. Hasta que el museo cierra en el año 99, 2000, por el tema del feriado bancario. Así fue. Entonces él retira esa colección, su colección, y como era tan grande, no tenía dónde guardarla. Una hermana de este caballero, que había sido casada o es casada con uno de los hermanos de Isaías, le dice: ¿por qué no guardas en uno de los pisos del edificio? No me acuerdo exactamente el nombre, es Exincorp, algo así, en Guayaquil. Entonces él embodega todas sus piezas y las deja en este edificio, en el piso cuarto, tercero, no me acuerdo muy bien. Luego de algunos años viene la decisión del gobierno de Correa de incautarse todas las empresas de la familia Isaías. Y entre los bienes que se incautan está el edificio donde estaba la colección. ¿Qué pasa? Que poco a poco le empiezan a restringir a él las posibilidades de visitar su colección, porque él decía que él iba todos los fines de semana a limpiar, a ver cómo estaban las cosas, porque esa ha sido su pasión. Claro. Él no tiene hijos, no tiene esposa, no tiene familia. Su vida han sido sus piezas arqueológicas. Hasta que ya poco a poco le van restringiendo, en un momento ya no le dejan pasar. Y ya en el correísmo, ¿no? Sí, esto ya es en el año 2008. Y además estaban preparando el asalto, entonces. Seguramente, sigue, por favor. Seguramente alguien estaba pensando en el asalto. Pero en algún momento él logra ingresar nuevamente y va a ver su colección y se encuentra con que todas las piezas de metales preciosas, o casi todas, habían sido robadas. Desaparecieron. Hay que decir las cosas por su nombre. Hay que decir las cosas por su nombre. Solo quedaron, en su mayor parte son como 6.000 piezas que quedaron en cerámica. Él pone una demanda, no sabía qué hacer exactamente, pone una demanda, la fiscalía algo investigó, pone una carta a la Presidencia de la República, al Ministerio de Cultura, él le demanda al Instituto de Patrimonio, alguien que responda por estas piezas. Y resulta que desde el gobierno la respuesta fue muy particular. El gobierno básicamente le dice a Plaza que en virtud de una ley de 1979, él no es dueño de esas piezas, porque esas piezas son del Estado ecuatoriano, que él solamente era un custodio de esas piezas y que no tiene derecho a ningún tipo de indemnización ni de reclamación. Yo publiqué el día de ayer incluso una carta de Guillaume Blanc y un informe del Ministerio de Cultura, donde es evidente que no solo que se esgrime este argumento, ¿no?, de que el Estado es dueño, que legalmente puede ser así, sino que se lo trata al señor Plaza como un mercader de piezas, de objetos, claro, y como responsable, como coleccionista de la destrucción de los sitios arqueológicos. Entonces le convirtieron en guaquero. Le convirtieron en una especie de guaquero. Y es la política. Auspiciante de la guaquería. Exactamente. Es la política típica, además, pues, ¿no?, de no aceptar y buscar una víctima, ¿no? Le ponen todo el peso del caso al tema legal, ¿no es cierto? Fiscalía. Y mencionan por ahí que Fiscalía hizo alguna, pero no se nota en ningún momento que hubo una acción del Estado por recuperar esas piezas, por todo investigar. Lo que llegaba en manos de tío Galo, que es Galo Chiriboga,
alguna vez haciendo un análisis de lo que quiere decir Galo, en el mundo de la delincuencia, Galo es sinónimo del delincuente que no es confiable. Bueno, yo no sé exactamente, mis investigaciones no llegaron a la fiscalía. Lo que sí es evidente es que los organismos del Estado encargados de la preservación del patrimonio no hicieron nada. Se llevó, se desapareció. Porque bueno, ya, digamos que el señor Plaza no es el dueño, ya, aceptemos ese. ¿Dónde están las cosas? Piezas? Claro. ¿Quiénes son los responsables? ¿Por qué aquí no existe una demanda a la directiva de la AGD, a la persona que cuidaba ese edificio? Alguien tiene que haber sido responsable. Claro, por supuesto. Ahora recibí una llamada del Instituto de Patrimonio Cultural que me decían que como esas piezas no estaban inventariadas, entonces no hay constancia de que desaparecieron. Qué lindo. A mí me parece un poco como un cinismo, ¿no? Eran piezas que habían estado expuestas antes en un museo. Bueno, que eran de conocimiento público y ahora resulta que como no estaban inventariadas no pueden saber si existían entonces, o no. Entonces esa delincuencia organizada en cualquier ámbito, este es ámbito cultural, digamos, siguen marcando el paso del correísmo. Sí, a ver, yo tengo la impresión de que esa incautación de las empresas de los Isaías sirvió para muchas cosas vinculadas a la delincuencia, ¿no? Sabemos que todas esas empresas las quebraron en manos del Estado, desaparecieron cosas, desaparecieron carros, ahí están los canales de televisión. Realmente las convirtieron en unas fuentes de enriquecimiento de los administradores. Ahora, el caso de estas piezas es especialmente delicado porque no solo es el valor que tenían, el valor físico, sino el valor histórico y patrimonial. Y hay otra cosa a mí que me llama mucho la atención, es que el Estado no se haga responsable, que el Estado se proclama dueño de las objetos arqueológicos, pero se declara dueño, pero no hace nada por esclarecer qué pasó, dónde están las piezas. El segundo acto es desaparición. Y establecer responsabilidades, o sea, ¿quién estaba hecho cargo de esas, piezas? A mí me parece clarísimo, ¿no? Ahí estaba la AGD hecho cargo del edificio. Claro. Los señores de la AGD tienen que responder. Entonces, claro, el Estado se proclama propietario de las cosas, pero como una forma de lavarse las manos y de no asumir su papel de responsable de la custodia, la preservación y el mantenimiento. Y depositario, pues, de lo que... De hecho, si están diciendo que él no es el dueño, el depositario es del Estado, y el Estado, a su vez, tiene que dar cuenta, ¿a quién? A la sociedad. A la sociedad, pues, eso es. Además, adicionalmente a esto es evidente que hubo una presión en el sistema judicial, porque hubo algunos procesos judiciales en esto. Este señor Plaza puso un juicio, pero los jueces de alguna forma o archivaban o bajo esta figura legal de que él no podía probar ser dueño de las cosas, no agilizaron ningún... al congelador. Al congelador, no hubo un impulso del Estado, un impulso de los organismos de control, etcétera, para establecer responsabilidades. Es decir, no hubo ninguna consecuencia. No hubo consecuencias, exacto, esa es la palabra, no hubo consecuencias. Aquí las cosas se desaparecieron, Simón. Las obras son de todos y de nadie y no pasó nada. No pasó nada, ¿no? Lo que yo sabía de la ley es que, por ejemplo, cuando por esfuerzo y búsqueda personal se da con un tesoro, pongamos un caso claro de estas empresas que buscan galeones hundidos y encuentran tesoros, pues la mitad pertenece a ellos y la mitad al Estado. No. Entonces yo no creo que, yendo al caso primero de que el Estado confisca, yo no creo que el Estado pueda confiscar así
de buenas a primeras algo que este señor encontró, cuidó, valoró. Años de sino trabajo. que tenían que llegar a un acuerdo, pues no, ya es patrimonio nacional, pero ¿por cuánto le indemnizamos? Pues no, una parte. Sí. Eso me parece que sería lo justo, ¿no? Sí. Habría sido lo justo. Simón, No, y hacer un inventario, pues. creo que el Exacto. inventario ya está hecho luego del robo, inventariaron Ah, qué las lindo, cosas qué lindo. que sobraba, pero yo creo que aquí también hay que ver, estas no eran piezas que un particular las mantenía escondidas, las mantenía en algún lugar oculto con el fin de vender Claro. o sacarlas del país. No estaba en venta. Habían sido piezas que durante muchos años estuvieron en el Museo Naim Isaías, Sí. que estuvieron en exposiciones itunerantes en Quito, en Cuenca, que estuvieron en el extranjero, salieron de viaje en algunas exposiciones con el auspicio del Estado, etcétera. Y regresaron. Y regresaron, o sea, Intactas. no eran unas piezas que se mantenían ocultas ahí para tratar de venderlas en algún momento, para fundirlas, ¿no es Sino cierto? cumpliendo su función social. Eran las piezas de un señor que quizás no cumplió con todos los detalles de la ley, ¿no es cierto? Pero que evidentemente su espíritu era Ya. el de exponerlas y el de que la sociedad Admiren a estos que eran, entre comillas, sus hijos. exactamente, que admiren, que entiendan el Claro. contexto, que vean lo que la gente que habitó estas tierras antiguamente hacían, la cosmovisión de esa gente. O sea, no estamos hablando de traficantes de... En absoluto, pues no, en absoluto. En absoluto. Porque no, no, eran- porque duró tantos años el hacer la colección, eso nomás lo y dice eran todo. piezas que estuvieron durante muchos años expuestas. O sea, Claro. yo no sé, pero me parece que el Estado lo que debió haber hecho, apenas supo de que esa colección estaba ahí, era incorporarle al Museo del Banco Central, claro. o al Ahí ve. museo en Guayaquil habrá otros museos donde están piezas arqueológicas, el propio Banco Central. No sé, me parece que la argumentación legal que sacan, incluso hay una crítica del Ministerio de Cultura a una resolución o una sentencia de la Corte Constitucional que dice que los particulares sí tienen derecho a comerciar entre sí obras patrimoniales mientras no salgan del país. Creo que se escudaron en esta cosa, en este legalismo, en este legalismo con el fin de quitarse la responsabilidad Claro, encima. claro, era una cortina de Claro, humo. es que da mucha pena, ¿no? Porque lo que debían haber hecho es, pues, abrir una sala en el Museo de Guayaquil con el nombre del señor, pues no. Colombia nos da ejemplo en muchas cosas. Por ejemplo, no sabemos, vuelvo al tema, no sabemos en qué estado estarán las piezas del Museo del Banco Central, aunque tú me dijiste que pronto van a inaugurar un museo. Pero en Colombia tienen el famoso Museo del Oro, Claro, hermoso. y En eso Bogotá. lo protegen, lo han embellecido, es un motivo de orgullo para Colombia, para la identidad de los colombianos, y además es una fuente de ingresos Es un para el atractivo turismo, turístico. ¿no es Claro, cierto? claro. Por otro lado, un señor Arango pues donó toda su biblioteca famosa y al Estado para una biblioteca pública. Entonces lleva el nombre pues de este señor, la famosa biblioteca Arango. Así se procede cuando hay un sentido de dignidad, de patriotismo, ¿no? Pero sigue tú, o sea, solamente estamos nosotros picoteando en torno a tu información Que es- para aclarar que también más al que de público. información es denuncia. Denuncia, sí. Denuncia. Sí, no, claro, es una denuncia y yo creo que es una denuncia grave. Yo creo que lo menos que podría hacer la Fiscalía, la Contraloría, es retomar ese tema, ¿no? Yo no sé si la AGD, por ser
haber sido un organismo de derecho público, estaba sujeto a los Claro. controles de la Contraloría. Fue transitorio, por cierto, ¿no? Algún control habrá habido en ese edificio, quiénes entraban, quiénes salían. Claro. Alguien tiene que responder por esto, alguien tiene que dar una explicación. Ahora, tú nombraste los galeones. Yo pienso que en algún galeón de esos, los filibusteros y piratas del correísmo se lo llevaron. Y a lo mejor está en el ángulo, en los triángulos de las Bermudas, donde lo que entra ya no sale. Digamos que supuestamente es así, ¿no? Claro, estamos Yo lucubrando. yo creo que podría ser muy interesante que las actuales autoridades, que organismos de la sociedad civil, mejor incluso, inicien una investigación, inicien el desarrollo de debates sobre este tema del manejo del patrimonio, ¿no? Es verdad que se va a abrir un museo, que se va a reabrir el Museo del Banco Central que estaba en la Casa de la Cultura en estos días. Veremos en qué tal estado estuvieron las colecciones. Pero no nos olvidemos que durante años no tuvimos museo. ¿Y por qué? Porque como venía este encuentro Hábitat de las Naciones Unidas, el gobierno, tengo entendido que el propio presidente decidió y quiso que sea en la Casa de la Cultura que se haga, y por eso se retiraron. Desmanteló Se desmanteló prácticamente todo. Entonces, durante años este país no prácticamente. tuvo un museo nacional. Mira, ¿no? A mí me parece gravísimo que cualquier país piense, considere embodegar su patrimonio, Qué horror, ¿no? aunque sea por un corto tiempo, ¿no? Pero han sido años. Y no solo este tema, ¿no? En general, yo no soy un experto en el tema del patrimonio cultural, pero sé de muchas cosas. Por ejemplo, había un abogado el otro día, por este caso me dijeron que hay dos colecciones privadas a las que les pasó algo similar que a esta del doctor Plaza. Me dicen que era de una familia Marcilla, y otra colección que no recuerdo el nombre, que el gobierno no quiere responder por algunas piezas que también Confiscaron. confiscaron, Porque, pero que no es el término, ¿no? aparecen, ¿no? Confiscaron. Me parece que es un tema que las organizaciones de la sociedad civil deberían también tratar de investigar, rasguñar un poco, Claro, y ver claro. qué hay y pedir. Y emplazar a los culpables o a aquellos que tienen que responder, porque las cosas no son así. Las instituciones no solamente son para tener pues esa administración con los millones atrás y cobrar todos los días sueldos, viáticos, etcétera. Sí, porque yo pienso, ¿no? O sea, por lo que se ve, por lo que se ha visto, no quiero que esto sea visto como una regla, que yo digo, mejor han estado estas colecciones de manos privadas que las que están expuestas. Expuestas No en al estos público, últimos años, sino ¿no? expuesto a las... El Museo del Banco Central era una joya, Sí. y prefirieron embodegarle para tener esta conferencia Y fue de una hábitat. joya que costó dinero y muchos años de trabajo. Habrá que ver en qué condiciones reabren Claro. el museo. El que le costó también a don Hernán Crespo. Toral, que recibió el comienzo de esta idea de atesorar de manos de Eduardo Samaniego y sobre todo de don Guillermo Pérez Chiriboga, gerente y subgerente del Banco Central. Y allí sí, el Banco Central, como entidad del Estado, pese a que no era su función, pero siguiendo una tradición de bancos centrales de Latinoamérica, pues se metió en el campo del arte para cuidarlo el mismo banco. Y tuvieron el acierto de contratar a Hernán Crespo, que hizo una obra magnífica, ¿no? Una obra magnífica, y trajo a expertos. Lo mismo pues el banco formó el Centro de Investigación y Cultura. Compramos la biblioteca de el museo, el archivo de don Jacinto Gijón y Camaño, ¿no?
Creo que la parte de la biblioteca está bien cuidada, y eso porque han conservado a los chicos que trabajaban con nosotros, que son muchachos honrados. Pero no sabemos cómo estará el archivo, porque allí hay documentos muy grandes. Por ejemplo, te cuento que cuando yo trabajaba en el banco, ¿no? Cuando en Junta Monetaria, era en tiempo de la dictadura, se decidió comprar el archivo, porque don Manuel Gijón necesitaba 20 millones cash y había dicho: yo vendo en 20 millones cash. Pero sucres o dólares. Sucres Sí, claro, sucres en la época de la dictadura. Sí. Entonces, en la Junta Monetaria presidida por Ricardo Muñoz y con muchos ministros, con muchos miembros militares, enseguida se aprobó, pues no. Y a los pocos días, la embajada alemana ofreció 11 millones de sucres por unos documentos de Humboldt. ¿Cómo estará eso ahora, me digo yo? Espero que esté intacto, ¿no? Esperemos. ¿Qué va a pasar con todo esto para terminar? No sé, yo simplemente he publicado lo poco que he podido recabar del tema. Yo creo que hay muchas otras aristas de este y otros temas similares, y no sé, quizás, ojalá alguna autoridad de control yo pienso se sensibilice que con el mensaje final es lo que tú acabas de decir hace un rato. La sociedad civil, las organizaciones culturales tienen que tomar la responsabilidad para remover esto. Esperemos y tú también, pues, tú también sigue con esto, porque tienes en la sangre, pues, esa misión cultural, así es que sé fiel a tus genes y continúa investigando esto hasta el fin. Claro, claro. Advertido también que los gatos que no se dejan pelar tienen 7 vidas. Los pelagatos tenemos 7 vidas, gracias. Gracias, televidentes. Esta charla con Martín Pallares, uno de los pelagatos. Y lo que hemos hecho es destapar un misterio más de la cleptomanía de la gente del gobierno anterior. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó la Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla. De tanto ver triunfar nulidades, de tanto ver prosperar la deshonra, de tanto ver crecer la injusticia, de tanto ver agigantarse los poderes en manos de los malos, el hombre llega a desanimarse de la virtud, a reírse de la honra, a tener vergüenza de ser honesto. La Comisión Nacional Anticorrupción en el campo de batalla.